Un nuevo episodio de Teología en Casa empieza en este momento y no puedo iniciarlo sin darte las gracias a ti que compartes estos episodios, que dejas tus preguntas, tus dudas, que ya te has hecho parte también de este espacio. Esta también es tu casa, que muchos de los episodios que hemos tenido también han sido gracias a las inquietudes que vas teniendo tú en el corazón y que con muchísima generosidad compartes conmigo. Hoy un episodio que le tenía muchísima ilusión, que tenía muchísimas ganas de que pudiéramos hacerlo. Estaba buscando también como la posibilidad de poder dialogar sobre este tema que a mí me parece crucial y porque veo que como en algunos espacios no se habla, dije, bueno, en Teología en Casa podría ser un primer espacio para poder dialogar sobre eso y estoy muy feliz que nuestra invitada vaya a compartir con nosotros en un rato inquietudes, dudas y también, por supuesto, horizontes para pensar. Una cosa importante y de una vez te lo voy diciendo. Hoy vamos a conversar sobre la relación entre la teología, la espiritualidad y el cuerpo. Bendito cuerpo que a veces ha estado lejano de nuestras reflexiones pastorales. Incluso, pues hoy vamos a conversar un poquito de eso y pues bueno, siéntete súper cómodo y cómoda para compartir en este espacio. Y yo, bueno, como ustedes ya han podido ver, siempre traigo a personas con las que me siento identificado, que me inspiran, con las que me emociona conversar y hoy no es la excepción. Estoy aquí compartiendo este episodio con Ángela María Sierra, que es mi profesora nada más y nada menos en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Profe Ángela, querida Ángela, gracias por estar aquí. Saludo a toda la gente que nos acompaña en este episodio y empecemos por allí. ¿Cómo estás, Marco Enrique? Un gusto verte. Un gusto estar aquí en casa. Así me siento con tu audiencia, que seguramente va a hacer mucho eco a este tema, que es tan importante y que lo hemos conversado como central en la teología. Querida Ángela, cuéntanos un poquito antes de entrar en materia para las mujeres también que escuchan este espacio. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo así que profe de teología? Bueno, cuéntanos un poquito de eso antes de entrar de lleno a lo que vamos a conversar. Bueno, contarte que yo llego a la teología un poco a ciegas. Yo entré aquí a la universidad queriendo ser profesora y entré para estudiar licenciatura en matemáticas y por las cosas de la vida, un profesor que me cautivó con la clase de Cristología me lleva a entender que la teología es posible estudiarla desde el ser mujer, desde el ser laicos y bueno, pues ahí arrancó esta maravillosa aventura. Para mí ha sido una aventura porque se han abierto muchas puertas, no solamente a nivel de conocimiento, sino en mi vida personal. Yo te dicté en su momento teología del matrimonio, ahora teología del matrimonio y la familia, y lo que puedo decir con el tiempo es que la teología ha cuidado mi vida también, o sea, la teología como un proceso de cuidado personal, donde la academia también me ha aportado muchísimo. Entonces, pues animo a las personas que se puedan sentir interesadas para estudiar teología. Muy bien. Profe, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acoger la invitación de compartir en este espacio. Estoy deseoso de escucharte y bueno, nada, cuando quieras, lo que quieras compartirnos y lo que quieras traer y aportar. Para quienes nos están escuchando en Spotify, advertimos que estamos compartiendo una presentación, así que si quieres verla, puedes irte a YouTube o activar la opción de video aquí en Spotify para que puedas ver un poquito lo que vamos a ir compartiendo también en las imágenes que para este episodio van a ser muy, pero muy importantes. Sí, qué bueno ese eco, que puedas invitarlos como a reconocer en la imagen, y yo haría otra invitación y es como que se va sintiendo en el cuerpo, porque si bien es cierto vamos a hablar y vamos a racionalizar un poquito el tema del cuerpo, lo importante aquí es sentir. Entonces, por ejemplo, cómo está la temperatura en nuestro cuerpo, cómo nos estamos sintiendo también a nivel emocional, qué tan arraigados estamos, ¿sí? A veces
no nos sentimos como en tierra, ¿no? No nos sentimos pisando el piso, el suelo. Entonces, como esta primera invitación de cómo me siento, ¿no? De cómo estoy, incluso unas pequeñas respiraciones para conectarnos y para conectarnos con el sentido, con la trascendencia. Entonces, por eso esta primera diapositiva nos invita a regresar al cuerpo. Cuando regresamos al cuerpo, regresamos, creo yo, a lo sagrado. Entonces, como este camino que vamos a hacer, claro, no es una clase formal porque estamos en un espacio de conversación. Entonces, la idea es como ir interactuando, ir mirando si te parece, Marco Enrique, si quieres parar en alguna diapositiva y decir, bueno, me surgen estas dudas. O si alguien también por chat dice, tengo una pregunta o un comentario, también lo podemos hacer así. Entonces, con esa primera invitación comenzamos. Fíjate que Mircea Eliade, que es uno de los personajes como centrales en este tema de la sexualidad, dice, siempre y en todas partes, salvo en el mundo moderno, la sexualidad ha sido manifestación de lo sagrado. Estamos rodeados de invitaciones y sugerencias a propósito de lo corporal, ¿no? Como un mundo muy erotizado, pero donde hemos perdido esta capacidad de conectarnos con Eros. Entonces, muchos estímulos, pero estímulos como de lado y lado, ¿no? Entonces, estímulos que nos exacerban, que nos invitan como a elevar los sentidos, pero otras invitaciones a anestesiarnos. Entonces, como que nos movemos en estos dos tramos. Pero todas las religiones, incluso si tú ves las pinturas rupestres, pues están vinculadas al tema de la vida, donde sexo, muerte, contacto, nacimiento es central. Y yo creo que esos temas no han pasado. O sea, mientras estemos acá en este plan, vamos a hablar de contacto, de intimidad, porque eso nos da vida. Voy a plantear unos objetivos, vamos a hacer un recorrido y al final lo que queremos, creo que este espacio también es para eso, es dejar preguntas, dejar desafíos y a propósito del cuerpo, ¿qué me dice mi propio cuerpo en esta conversación? ¿No? O sea, si me deja algo, si me deja una invitación, por ejemplo, a respirar un poquito más lento, o de pronto ir al médico porque me di cuenta del dolor que no tenía conciencia, o de llamar a alguien y decir qué delicia tomarme un tinto contigo o abrazarte porque hace rato no te abrazo, creo que valió la pena esta charla. Entonces vamos a reconocer la sexualidad como fuente de espiritualidad, vamos a reconocer la corporeidad no solamente personal, sino también familiar y social. Estamos dentro de grandes cuerpos como la familia y la sociedad. Vamos a dejar como en el tapete estas categorías, yo creo que hay más, que nos sugiere la Sagrada Escritura, como por ejemplo deseo, desnudez, buscar, anhelar, amantes, tocar, y otra gran categoría espiritual que es la intimidad, para finalmente hacernos preguntas. Hay un personaje muy interesante que es Rolando Toro, que es el que fundó toda esta formación en biodanza. Como hablábamos tú y yo en algún momento, teología y pedagogía son hermanas. Sí, la teología tiene una pedagogía también y a veces nos da susto como tener este otro texto que nos habla todo el tiempo, que es el cuerpo, ¿no? Entonces, yo aquí hago alusión a Rolando Toro porque él dice, la sexualidad no solamente abarca todo nuestro ser, sino es manifestación de lo divino, ¿no? Entonces, aquí es como que inevitable también moverse.
todo mi cuerpo expresa y es símbolo de algo más. Tan es símbolo de algo más que cuando aparece alguien, otros cuerpos, pues yo o me quedo o me voy. O me quedo para hacer un camino de intimidad porque me sonríes, porque me pareces atractivo, atractiva, o definitivamente, más bien en términos de supervivencia, emprendo la huida, ¿no? Entonces, este cuerpo que atrae y que comienza a hacer calorcito, pues es como el principio de toda relación. Si pudieras ayudarme a leer esta diapositiva, Por con eso vamos supuesto. como intercambiando las voces. Genial. El cuerpo es el texto de primera mano que nos conecta con la vida y el lugar donde se suscitan todas las preguntas por el sentido. De ahí que un camino sea discernir desde la piel. Esta frase, discernir desde la piel, me la enseña un personaje al que estamos estudiando por estos días que se llama Etty Hillesum. Para mí, ella, como otros personajes que han transitado la historia, no solamente ella, sino una Teresa de Jesús y otros personajes, creo que logran sentir y traslucir en el cuerpo esta experiencia de Dios. Entonces, claro, el discernimiento como tal está muy asociado a un ejercicio mental. Y está bien, o sea, lo tenemos que hacer, hay que distinguir ciertas razones para hacer o tomar decisiones. Pero lo que yo creo que vamos descubriendo en el camino encarnatorio, porque esa es la invitación, es que si discierno desde el cuerpo me equivoco menos. Si yo comienzo a sentir realmente y a alinear lo que razono, lo que siento, lo que mi vientre y mis entrañas, incluso mis genitales me pueden decir, pues bueno, ahí hay mucha más información. El órgano preponderante nuestro es la piel y en la piel hay células que tienen una cantidad de información. Entonces, ¿cómo no aprovechar este gran texto, no? Y es todo un aprendizaje, aprender a discernir desde la piel. Desde el primer toque de la mamá con el niño, desde la lactancia hasta el último orgasmo, que es la muerte, hasta el último suspiro, pues está presente la piel. Lo erótico es lo que nutre nuestro conocimiento más profundo. Descubro lo erótico como una semilla dentro de mí, pero es un ejercicio hacia adentro. Cuando empezamos a vivir desde adentro hacia afuera, no al contrario, ¿sí? Casi siempre estamos hacia afuera. Y cuando hacemos el ejercicio hacia adentro, Melendi Vives tiene una canción que se llama El Arrepentido, no sé si lo has escuchado, y él dice, hay que saltar, ellos dicen, hay que saltar hacia adentro, ¿sí? Eso es como el salto espiritual no es hacia afuera, sino hacia adentro. El contacto con el poder de lo erótico dentro de nosotros, nosotras, entonces empezamos a ser responsables de lo que nos pasa, pero porque comenzamos a ir hacia el fondo. Uno de los textos bíblicos para mí más erótico, porque además surge en medio de una conversación muy larga, una conversación puede ser muy erótica, es la samaritana. Fíjate que ella con Jesús y Jesús mismo haciendo el tránsito, profundizan hasta el fondo del pozo. Y el fondo del pozo son ellos mismos, ¿sí? El fondo del pozo de Jesús y el fondo del pozo de ella. Incluso ella se da cuenta de su vida misma, hasta que logra pedir el agua, esa agua que no termina. Eso es profundizar y eso es eros también. Desafortunadamente, hemos construido a lo largo de los siglos y por muchas circunstancias, ahí pudiéramos acudir a filósofos, a sociólogos, a antropólogos que nos dijeran qué pasó en el camino.
hemos construido cuerpos culpables, insensibles, desconectados de la trascendencia, frutos de una educación incluso religiosa, ¿no? Donde en algún momento por el tema dualista se separó espiritualidad de corporeidad y el cuerpo quedó en un lugar muy tímido y un poco rezagado y excluido. Entonces, temeroso de integrar y reconocer en la sexualidad la fuente de la vida. Ya es hora de, venimos haciendo un camino, pero creo que necesitamos más fuerza, incluir la sexualidad con toda en la reflexión, no solamente teológica, sino eclesial. Creo que nos evitaríamos muchos asuntos a estas alturas si hubiéramos recuperado esa fuerza. ¿Cómo reconocer la sexualidad, la sensualidad? Y es, no es sino por los sentidos. Personaje como San Ignacio dice, retomen los sentidos a la hora de hacer ejercicios espirituales, no los dejen de lado. ¿Por qué? La sensación placentera de tocar, de oler, de gustar, no solo conecta con la realidad, sino nos permite acceder y profundizar en esas relaciones de intimidad y de conocimiento del otro. Solo ahí podemos comenzar a construir relaciones de confianza y ahí podemos construir relaciones comunitarias. A ti que te gusta el tema sinodal también. O sea, ¿cómo camino con el otro si no lo estoy sintiendo? Es imposible. ¿Cómo ayudo al otro si no me conecto con el dolor del otro? Pero claro, no me puedo conectar con el dolor del otro y esto es eros también si yo no siento mi propio dolor. ¿Cuál es el mensaje normal de cierto tipo de sociedad? Y es, toma algo para que no sientas dolor. Porque sí hay una distinción entre dolor y sufrimiento. Se lo adjudican a Buda, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Claro, dolerme mientras esté encarnado, mientras tenga esta carne, no voy a doler. Otra cosa es que le añada sufrimiento al asunto. Lo erótico en este sentido me conecta no solamente con la fuerza de la vida, porque me conecta con el dolor del otro, pero ahí yo tengo que tener cuidado que esta espiritualidad o esta conexión no sea un ejercicio intimista, sino que me ayude al camino de la intimidad. ¿Cómo llego al camino de la intimidad? Cuando me abro al otro. Porque la espiritualidad también, y lo sabemos, hay esta invitación a, mientras yo estoy bien, mientras yo esté meditando, mientras yo esté un poco aislado de la realidad, anestesiado también, pues no siento lo que le está pasando al otro. Entonces, el camino de la intimidad no es intimista, todo lo contrario. Me abro al otro desde lo que soy y desde lo que siento. Ansel Grum, en este libro tan bello que se llama Besar, que no es de él, es de Winnie Müller, él retoma mucho a Grum, dice, quien no se siente a sí mismo difícilmente siente a Dios. Un poco evangelipóntico, ¿no? Entonces, la distancia que hay entre Dios y yo es la misma distancia que hay entre yo y yo. Lee esta frase, Marco, que me encanta. Es de una antropóloga, no es de teóloga, es de una antropóloga. Negar el dolor del otro no es algo atribuible a deficiencias del intelecto, sino a las deficiencias del espíritu. Espérate, yo leo eso de nuevo. Negar el dolor del otro no es algo atribuible a deficiencias del intelecto, sino a las deficiencias del espíritu. Wow. Es de pensársela, ¿cierto? Sí, totalmente. Claro, y hacia allá va la invitación de Jesús. O sea, la compasión es la espiritualidad que me invita a conectarme con el dolor del otro, pero no para quedarme ahí. Pero avancemos un poquito para entender la frase.
¿Por qué? Porque no solamente estamos en nuestros cuerpos, estamos en otros grandes cuerpos. Entonces, estoy en mi cuerpo, pero este cuerpo viene de un cuerpo familiar. Y claro, aquí como sabemos que tu audiencia pues está en múltiples países, ¿cómo sentimos estos cuerpos familiares, pero también estos cuerpos de maíz? Aquí nosotros dos hablamos de nuestro cuerpo colombiano colectivo que ha sufrido por años gota a gota estos dolores y que no acabamos de transitar. Pero también estamos dentro de otros grandes cuerpos sociales. Por eso después de la pandemia, un asunto como la guerra, nos impacta un montón. Porque dice, ¿cómo así? Estábamos tratando de cuidar la vida y aparece este drama. Esto no voy a extender mucho porque podrías invitar a alguien que te hable sobre el asunto de cómo nos impacta la guerra, pero la sentimos y a veces hay días más que otros como la densidad de lo social, ¿no? O sea, como que, wow, eso también tiene que ver con la espiritualidad y lo corporal. No estamos ajenos a lo que le pasan a otros cuerpos y mientras haya hambre en otras partes, mientras haya guerra, cada cuerpo no puede estar tranquilo, toca estar haciendo algo. Un tercer momento que sabemos pues que el tiempo apremia y que también quisiera como la riqueza de la conversación, sobre todo la riqueza de estas nuevas generaciones que tienen tantos elementos para hablar de lo corporal. Me parece que las nuevas generaciones tienen muchas herramientas maravillosas, ¿no? La diversidad, la posibilidad de reconocer a otros en múltiples posibilidades, donde también estamos aprendiendo herramientas para poder aprovechar esa diversidad. Entonces, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura y qué categorías podemos recuperar de ciertos, no solamente ciertos textos? Creo que la Biblia en general y la teología podría dialogar un poquitico más con ellas. Tiene una cantidad de matices eróticos, corporales, tanto personales como sociales. Y mira lo que dice aquí Benetti, dice, acostumbrados a leer la Biblia, o mejor dicho, a utilizar la Biblia a veces, para buscar fundamentar solamente nuestros dogmas y nuestra moral, nos perdemos lo mejor que tiene su misma esencia, ¿no? O sea, la vida de estas personas y de un pueblo que está caminando, un pueblo que está sediento de Dios. Ya ahí tener sed, el primer sentido que me ayuda a buscar, y en medio de un desierto. Y él dice, claro, en Occidente tenemos una imagen del religioso más emparentado con el pietismo y la devoción que con esta fuerza que tiene pues tanto el dolor como la sexualidad misma. Entonces, bueno, es un libro un poquitico, no tan nuevo, pero es interesante. Se llama La sexualidad y el erotismo en la Biblia. Una categoría como la desnudez. O sea, la desnudez aparece desde el Génesis y se puede como rastrear. Entonces, ¿qué significa la desnudez? Y la primera palabra que tiene el creador frente a la desnudez de la criatura es, y todo fue bueno, y todo es bueno. Para esta categoría, que no la podemos ampliar aquí, pero que es bellísima, podemos recurrir a textos como, por supuesto, el Cantar de los Cantares, donde los amantes se anhelan, se buscan y se admiran desnudos, donde se exaltan los pechos, donde se exalta el cuerpo mismo, tanto de ella como de él, donde se anhela el beso, donde el beso es vino
Y el vino sabemos que en las Sagradas Escrituras es celebración, es admiración. Hay otro texto que a mí me parece muy, muy erótico, que es el de Oseas. Oseas que rescata a su esposa, él sabe que es una prostituta, la rescata de sus amantes, pero aún así la lleva al desierto y la vuelve a seducir. No la castiga, no le recrimina. El ejercicio de fuerza que hace este Oseas, de llevarla de nuevo, una y otra vez, porque no fue solamente una vez, sino una y otra vez, en incondicionalidad. Yo creo que Oseas tenía una mirada absolutamente incondicional frente a este amor de esta prostituta. De ella también tiene mucho para mostrar. Y el Eros me mete al misterio, me lleva al misterio. Y en ese sentido es muy novedoso. No nos cansamos. ¿Por qué no nos cansamos de seguir, de buscar en Jesús este Dios trinitario? Por la novedad que me presenta. Si no, nos aburriría. Carmen Bernabé, a propósito del Evangelio de Juan, dice, y así comienza uno de sus textos, ¿no? Y la palabra se hizo sarx y estableció su tienda entre nosotros. Todo lo que significa sarx, como carne, como vulnerabilidad, y se estableció y estableció su morada. Hay otros textos que hablan de morada, ¿no? Esta tienda en el desierto que también es vulnerable, que está al acecho de todo lo que puede pasar a nivel de clima, de otras tribus de pronto amenazantes. Por supuesto, nosotros no entendemos esas metáforas porque no vivimos en un desierto. Colombia, los que la conocen, pues esto es abundante en todo. Y Bernabé dice, con esta metáfora nacida en una cultura nómada, el Evangelio de Juan expresa la clave de la fe cristiana en la cual se subraya la importancia central del cuerpo, de lo corporal. Es que yo soy mi tienda, yo soy la morada de Dios. Mi cuerpo es la morada de Dios. Porque además como tengo que caminar, pues yo me llevo la tienda, mi tienda, ¿no? De hecho, contemplar es volver al templo. ¿Y cuál templo tiene a la mano un nómada? Pues sí mismo, porque no tiene otro. Sí mismo y los otros. Esos son el templo. A recomendarles un trabajo de grado que hizo un estudiante. A mí estos trabajos de grado como tan novedosos, ¿no? Álvaro Romero, acompañado de un profesor también tuyo, el profesor Juan Alberto Casas, y la categoría que introduce curiosamente es la desnudez como lugar de revelación y camino hacia la unión con Dios a partir de Juan 13:4. Si pudieran leer el parrafito, es una parte de la conclusión que él hace. Claro que sí. Sin embargo, desconocer que el servicio es un tema central en la escena, las reflexiones que hasta el momento se han realizado no tienen en cuenta que para llegar a ceñirse como siervo, Jesús primero se desnuda ante los comensales del banquete y se quita los vestidos, dice el texto. Luego llegar a comprender que Jesús, siendo un hombre judío del primer siglo, se desnude ante otros hombres, es un hecho problemático para el contexto de la época y pone de relieve el sentido kenótico que contiene Juan 13:4. Esta acción es el marco de la glorificación del Hijo encarnado, que se convierte a su vez en la primera acción que realiza Jesús ante los suyos en la escena de banquete como inicio del camino para llegar a la unión con Dios. Es muy poderoso. Es muy poderoso porque finalmente eso es lo que hace Jesús. O sea, todo el tiempo con su cuerpo está predicando. Con todo lo que va haciendo en los encuentros que va haciendo. Y en la cruz ya lo vemos despojado. Realmente necesitamos la condición de despojo, de desnudez, para entrar totalmente en el misterio.
Eso es lo que, esa es la invitación de los místicos, ¿no? Como de, ¿qué tengo que soltar incluso para poder entrar? Y para no solamente entrar, sino percibir y encontrar. Y hacerme uno. Ese también es Juan, ¿no? Señor, que seamos uno. Pero para ser uno, para ser comunión, para ser unidad, pues la desnudez es fundamental. Y aparece con fuerza, sino que a veces como que no aprovechamos tanto un trabajo como el de Álvaro, acompañado con un profesor como Juan Alberto, lo hacen con fuerza, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace también la academia. Es bonito en ese sentido, estas investigaciones profundas que nos develan otras cosas. ¿Cómo Jesús toca y se deja tocar? Casi todos, tal vez uno, tú me ayudarás a recordar de los signos que tuvo Jesús con las personas, tal vez solamente uno mandó decir, ¿no? Entonces, creo que es el del centurión, que le mandó decir, pero el resto todo tiene que ver con tocar, y tocar incluso con saliva, que es lo más íntimo, ¿sí? O sea, cuando tú te besas con alguien es la saliva tiene una connotación bastante íntima. Introducir la mano en una cultura donde el toque, incluso con la hemorroides, ¿no? El tema de la sangre, el tema de tocar en ciertos contextos, de tocar en el templo. Bueno, pues es que rompe todos los paradigmas, porque lo que hace con el tocar es rescatar a la persona. Eso es lo que hace. No es un tocar por un tocar. Es la compasión que desde las entrañas te lleva a actuar y a rescatar al otro con fuerza. Para eso es el tocar. Yo creo que ni siquiera era para molestar a los fariseos, ¿no? Es que lo importante es esta persona que está ahí necesitada. Y en ese sentido me gusta Pagola también, ¿no? Que dice es que Jesús no está preocupado por los pecados, que Jesús estaba preocupado ahora por el sufrimiento. Por eso tocar a un leproso era, aunque no estaba permitido, lo importante era tocarlo para sanarlo. Algunas preguntas que me dejan a mí, pero pues seguramente habrán muchísimas más, y para los jóvenes que dialogan contigo en tu teología en casa es, para mí, bueno, ¿y cómo entramos a asuntos sacramentales a celebrar con estos cuerpos, con cuerpos concretos? Y ahí Coder nos puede ayudar con estas maravillosas pinturas de todos tan distintos, todos con sus riquezas, todos con sus dolores, porque aquí fíjate que Coder ahí expresa la variedad, ¿no? Desde el científico que está por allá hasta el tímido que llega a la mesa pidiendo pan, pero no quiere dejar ver su rostro, el herido, el caminante, el migrante, bueno, tantos cuerpos que nos dicen tantas cosas. Otra pregunta, ¿qué más hay que reconciliar frente al cuerpo? Estas caras sutiles y evidentes de las violencias, sutiles y evidentes en muchos casos porque se ve el golpe, ¿no? De las violencias cotidianas frente a la diversidad en general. Esa es otra pregunta. Otra pregunta que después se me quedó, por eso si no tengo imágenes, Eros y Tánatos, ¿no? Este diálogo entre vida y muerte. Ahí transitamos, ahí vamos haciendo nuestras vidas de fe, ahí vamos explicitando nuestras propias preocupaciones, nuestros dramas sociales. No sé si hay otras preguntas para cerrar con una frase que me gusta mucho de Ivonne Guevara. Y cerramos y hacemos las preguntas o... Sí, cerremos y echamos a charlar un rato ya de algunas cosas que me ha inspirado a escuchar. Sí. Ok. Las teólogas feministas
una de sus entradas a la teología fuerte es el cuerpo. Y creo que ahí abrieron puertas para otras cosas. Pero era lógico. O sea, nosotras como mujeres sí o sí, cíclicamente tenemos que leer nuestro cuerpo. En el momento de un parto tenemos que leer nuestro cuerpo. Entonces, como que en esa conexión estas teólogas feministas reivindican y a partir de ahí también aparecen como otras posibilidades de teología, ¿no? Que van haciendo camino. Entonces, una teología desde la raza, una teología desde la movilidad humana, una teología para los varones de estas nuevas masculinidades. O sea, cómo pensar a estas nuevas maneras de ser hombre en lo doméstico, en lo público. Sí, las feministas, las mujeres se han venido pensando desde ahí también. Las feministas lo hicieron en su momento y les dieron la pauta para que los hombres y bueno, y en medio de la diversidad nos pensáramos de una manera distinta. Todo lo que puede venir en aspectos como una teología queer, que está todo por aprender, por hacer. Nosotros mismas, ¿no? Como mujeres, cómo aprovechar este gran horizonte que se abre ahí. Y en ese sentido a mí me gusta mucho lo que dice Ivonne Guevara. Es un artículo, ella también trabaja la teología a ritmo de mujer y dice: la teología puede ser un gran clamor erótico, un grito por el misterio presente en las variadas situaciones de la vida, inclusive en la búsqueda del gozo sexual. O sea, no nos podemos separar. Siento que necesitamos algo fuerte, dice Guevara, como algo que nos despierte de la inanición, de la indiferencia, una pasión capaz de despertar en nosotros, nosotras, el amor y el cuidado por todos los seres humanos, por la naturaleza y por nosotros mismos. Es como si el cansancio de ver tanta destrucción nos adormeciera e impidiera crear nuevas acciones y nuevos significados para nuestra vida. Bueno, darte las gracias, sigue el diálogo y creo que se abren otras ventanitas y desafíos para la teología. Sin duda, ya habíamos conversado en varias ocasiones sobre estos temas y un poco darle una mirada desde otros horizontes a la posibilidad de asumir el cuerpo, me parece fundamental. Sobre todo digo cosas y charlamos un rato a ver, sobre todo, por ejemplo, por cuestiones ya de la vida práctica humana, por ejemplo, en nuestra liturgia que lo mencionabas, y a la hora de hacer, por ejemplo, la oración del día. Es decir, todo eso lo hacemos desde el cuerpo. O sea, no solo lo hacemos desde una racionalidad o desde, sino que lo hacemos desde el cuerpo. Entonces, cuando yo me encontré con toda esta posibilidad de asumir el cuerpo, leyendo a José Tolentino Mendoza en sus famosos libritos de Hacia una espiritualidad de los sentidos. Fue la primera vez que leí que había que incluir los sentidos en la oración, en la espiritualidad, en la reflexión, porque además te informan, o sea, de cómo llegas, de cómo te sientes, de cómo te dispones, de si estás cansado, de si tienes hambre. Y como que yo venía de una educación religiosa y de una experiencia religiosa en diferentes espacios pastorales donde lo primero que te decían era: no, eso lo dejas fuera. O sea, aquí vienes es a adorar al Señor, aquí vienes es a aprender del Señor, y aquello que te incomoda o aquellos problemas que tengas, eso déjalos afuera, ¿no? Pero ahora, ¿cómo integrar ambas en nuestros propios espacios de espiritualidad y también de pastoral? Me parece un reto maravilloso, y sobre todo en la conciencia que va creciendo cada vez más de esto es importante, ¿no? O sea, de estos temas, estas preocupaciones y estas preguntas son importantes. Yo quisiera preguntarte por el asunto que a mí obviamente más me mueve de todos estos temas, y es el asunto de la fragilidad, el asunto de la vulnerabilidad
el asunto del despojo. Me parece muy curioso en este trabajo que nos mencionabas al final, que se hizo en la Javeriana, cómo Jesús se siente en la intimidad, en la confianza con su comunidad, con su gente, de despojarse. Y a veces siento que en la comunidad cristiana como que esa confianza no está, como que el otro es mi hermano creyente de la misma comunidad, pero yo no tengo intimidad, no tengo cercanía con él. Entonces termina siendo como que hay una distancia todavía insalvable entre él y yo, entre ellas, etcétera, donde yo me tengo que mostrar como muy fuerte, como, muy entero, eso de llorar, eso de mostrar mi propia vulnerabilidad, lo dejo como a un lado. Em, para quienes nos escuchan, para quienes comparten este espacio, ¿cómo integrar también esa herida, esa vulnerabilidad, esa fragilidad propia del humano, no como una categoría de algo que hay que desechar o algo que Dios no quiere, sino propiamente como parte de nuestra propia dinámica de ser seres humanos? Sí, mira, uno de los gestos más de mayor vulnerabilidad que manifiesta Jesús. Claro, la cruz es ya el extremo, ¿no? Pero uno de los textos más humanos, más sencillos, pero más dicientes, fue el llorar. Tú sabes que es uno de los versículos más cortos, ¿no? Y Jesús lloró, punto. En un ambiente donde solamente las mujeres lloraban, o sea, esto era en el ámbito de la resucitación de Lázaro. Las mujeres en los entierros lloraban, los hombres hacían elegías, es decir, hacían poemas para el difunto, pero los hombres no lloraban. Por favor, que se están permitiendo llorar y creo que eso ya es un terreno ganado. Pero él rompe ese tipo de paradigma, que lloraba como una mujer sí, porque lo importante era llorar humanamente, no tanto en ese momento por Lázaro, sino por estas hermanas que se estaban doliendo por su hermano. Pero ahí era un ambiente familiar, de amistad, porque la intimidad a la cual estamos llamados los seres humanos estamos llamados a la intimidad. Ahí nos sentimos plenamente realizados. Pero tú no puedes entrar ahí a la intimidad sin sentirte, sin conocerte, pero sobre todo sin saber tu vulnerabilidad. Porque la intimidad, y esto no es figurativo, es real, en la intimidad te desnudas. Y es que si no te desnudas no es posible la intimidad, no es posible construir con el otro. Pero por supuesto, si tenemos miedos, si tenemos sombras no transitadas, si ha habido abusos en esta construcción erótica desde el niño al adulto, pues yo entro a la intimidad con una escafandra y eso es imposible a veces de romper. Yo creo que todos conocemos personas que pues son amables, muy queridas en la conversación, pero hay como un límite para entrar a la intimidad. Estamos hechos para amar profundamente y amor profundamente es llegar a la compasión. Y compasión es con toda la fuerza vital. Tampoco puedes llegar a la intimidad, por ejemplo, enfermo, porque la enfermedad lo que te hace es retraerte para poderte recuperar. Tú entras a la intimidad, por ejemplo, a la intimidad sexual, pues saludable también, porque se necesita fuerza. Se necesita fuerza que la unión sexual da la posibilidad de creación. Entonces, la vulnerabilidad, yo sí creo que es como este tesoro en vasijas de barro, ¿no? O sea, Sí. esto que hay que llevar con tanta delicadeza para poder ofertar al otro, y en ese sentido es eucarístico.
es que yo me ofrendo a ti. Yo no me sacrifico ante ti. Yo hago una oblación, una entrega, y entre más explayada, ¿sí? O sea, entre más fuerte, pues es mejor. Porque si llego con reservas, si llego con miedos, si llego tapando lo que soy, pues ahí no va a haber el disfrute que podría haber, ¿no? Y ahora que hablas de lo litúrgico, afortunadamente también de un tiempo bueno, de mucho tiempo, tampoco es de ahora, ni que estamos descubriendo que el agua moja, ni mucho menos, nos estamos enriqueciendo mucho de Oriente. Oriente y Occidente se están enriqueciendo. Fíjate que la teología de Oriente, todo el tema de la meditación, eso también nos enriquece. ¿Sí? Para los orientales, incluso para la misma antropología semita, la antropología que está a la base de lo bíblico. El tema de la sexualidad no era un problema, es parte de la vida. No había que ponerle cuestiones morales, restrictivas, punitivas. No, es parte de vivir con el otro. Y en Oriente, ¿qué es lo que hace? Recuperar ese mundo simbólico de que ¿dónde está? En nuestro lado derecho del cuerpo. Lo tenemos. En este diálogo lógico, simbólico, objetivo, caótico, pero claro, frente a lo caótico también hay miedo, ¿no? Y así arranca la creación. Y Con todo caos. era nublado y había caos, y en el caos Dios crea. También lo lúdico es caótico, pero al mismo tiempo ritualizado y ordenado. El juego erótico es un juego, es juego finalmente, ¿no? Claro. Pero hemos sacado lo lúdico de nuestras vidas, porque tenemos que ser efectivos, tenemos que ser racionales, tenemos que producir, tenemos que dar Eficientes. resultados eficientes, Claro. eficientes, competentes. Pero la pregunta es, ¿a qué precio? Claro. De acuerdo. Se me ocurren tres cosas ahora escuchándote que me gustaría muchísimo como puntualizar. Una de ellas es las implicaciones que trae para nosotros asumir el cuerpo, asumir la corporeidad en términos generales. Ya he mencionado un poco el asunto de, por ejemplo, a la hora de disponerse a orar o a la hora de disponerse a ir a la celebración litúrgica, pues vas con tu cuerpo, ¿sí? Entonces, incluso pensar en la posibilidad, a veces uno como que se lía en esas cosas de, eso es como muy conservador, pero incluso yo pensando, dándole una vuelta al asunto de llegar sin haber comido tan cerca de ir a celebrar la Eucaristía, por ejemplo, tu cuerpo se dispone de otra manera muy distinta si acabas de desayunarte, Claro. sí, 3 arepas, 2 cafés, jugo de naranja. Es muy distinto cuando vas más reposado del estómago, por ejemplo. Me ha pasado a mí. O lo mismo si llegaste 15 minutos antes o si llegaste 2 minutos antes, o sea, como que también vas con todo el cuerpo a celebrar. Eso es lo primero, como las implicaciones de asumir y tomarse en serio la corporeidad. Lo segundo, ¿cómo hacemos, Ángela, cómo hacemos para, sabes, como para un poco purificar la idea de culpabilidad que le han metido al cuerpo, con la idea de sentir, de excitarse, de emocionarse, de sentir pasión por esto o aquello, por el otro o la otra, cómo ir purificando también. O sea, cómo pasar de, oye, esto no es sagrado, no lo quiere Dios, a, oye, pues que está integrado desde el día uno. Esto es parte de nuestra humanidad y por supuesto que es, como decías tú al principio, pues manifestación de lo sagrado. Eso es como lo segundo, de la culpabilidad a la integración como más amable y generosa. Y lo tercero, que parece también muy loco conversando contigo todos estos temas, es pensar que nuestra celebración litúrgica, o sea, la forma en la que celebramos nuestra fe, al menos en la tradición católica, tiene que ver con comer. O sea, comer y beber. O sea,
no es una, o sea, en el cristianismo particularmente hablando, en la tradición católica, no tiene que ver nuestra forma de celebrar la fe solamente con, sí, como con otras dinámicas, no sé, mentales sino que incluye todo, momentos de silencio, parece incluso, ahí ya lo conversamos, tío, parece incluso terapéutico la celebración sacramental, ¿sabes? Como que la cuestión del asumirme mi fragilidad humana, la cuestión de reconocer que celebro con otros y otras la fe, el reconocer que voy a comer y beber un cuerpo. O sea, todo eso me parece muy simbólico y a veces como que perdemos la idea de, no que hablar de eso como en clave simbólica, sino la teología, sí, la teología dogmática dice esto y es lo que hay que creer por fe. Pero se olvida que también el ser humano, que nosotros, como hemos venido hablando, pues también somos seres simbólicos y el símbolo y el lenguaje y las otras formas de hablar también son importantes para nosotros, no significa. Entonces, estas como tres cosas, ¿no? Que se me ocurren ahorita escuchando. ¿Qué implicaciones tiene asumir el cuerpo con seriedad, con generosidad? Segundo, pasar de esta idea de culpabilidad a esta idea de, oye, esto forma parte de mí y forma también parte de mi oración, de mi liturgia, de mi fe, de mi seguimiento de Jesús, de mi relación con Dios. Y esto tercero de, fíjate cómo también en nuestra celebración de fe también se incluyen los actos del cuerpo, como por ejemplo, solo pongo este ejemplo, pero hay muchos más, el comer y el beber. ¿Cómo lo ves tú? Ujú. Claro, cuando yo reconozco, porque además es de conciencia y de sentir, que yo entro en la celebración con el único símbolo posible que es mi cuerpo, entonces esa comida también soy yo, esa bebida soy yo en relación con los otros, ¿no? O sea, soy yo, porque finalmente eso fue lo que hizo Jesús, me parto porque Él fue el que se partió, Él fue el que en sí mismo se hizo bebida, se hizo sangre, y la sangre, para las mujeres es muy claro, la sangre es vida, ¿no? Pero no es la sangre que está solamente en este cáliz, sino esta vida que le doy al otro. Yo creo que a todos nos ha pasado que podemos estar comiendo un gran banquete, pero si hay una discusión en la mitad del banquete, se daña la comida, por más elegante que sea la comida, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es nutriéndonos el uno con el otro. Casi que lo de menos es lo que estamos comiendo. Lo demás es con quien estamos comiendo. Por eso una de las partes que a veces se pasa como muy rápido en la celebración eucarística es el ofertorio. Es que ¿quién se está poniendo de ofrenda? ¿Quién va a ser el alimento? ¿Qué es lo que se va a partir? Algo tan humano como comer o beber, ¿no? Que en todas las religiones, en todas sin excepción, pues el alimento es fundamental. Hay otros elementos como la danza, por ejemplo, que esa nos hemos perdido esa posibilidad. La tenemos, pero no. Creo que has estado en las celebraciones, aquí las hemos tenido de nuestros estudiantes de África. Tú puedes estar en una celebración eucarística con ellos durante 3 horas y no te das cuenta, pero porque el cuerpo está involucrado con danzas, con tambores, con otro tipo de manifestaciones, los colores, pero porque hay una reivindicación de asuntos tan básicos como tú decías, es que nuestra celebración es comer, y es que lo que pasa es que sin comida no vivimos, ¿no? Sin bebida nos morimos. ¿Qué ha pasado? Lo que creo es que como separamos cuerpo y espíritu y en algún momento le dieron mucho más preponderancia a todo el tema espiritual, estoico, de no sentir, y nos llenamos de culpas,
uno de los asuntos más complejos de transitar es la culpa. ¿Y qué tal si cambiamos culpa más bien por responsabilidad, por conciencia? Y entonces entro conscientemente a celebrar y me preparo también para celebrar. Cuando hablabas de lo del ayuno es curioso, pero el gran descubrimiento pues de el ayuno intermitente para la salud. Pero es que eso ya lo vienen haciendo los grandes meditadores, pues que si mi cuerpo no tiene tantas cosas, me dispongo mejor para la oración, es que eso es algo Llegó más livianito, a mí me pasa que llegó más livianito, dices, mira. claro, pero después de una bandeja paisa, que sabemos que aquí esto es poderoso, pues rezar tal vez no es la opción, ¿no? Resta el estómago moviéndose ahí. Pero porque me dispongo, porque me preparo. Pero eso es frente a la celebración. ¿Cómo me dispongo frente al otro? ¿Cómo me dispongo frente, por ejemplo, cómo me dispongo frente a un enfermo o moribundo? ¿Cómo me dispongo? A veces solamente el silencio y la presencia, sin decir mayor cosa, es la mejor disposición. Ahora, el silencio es curativo. En una sociedad donde solamente hay ruido, el silencio me depura una cantidad de cosas que no necesito. Y nuestra liturgia, la liturgia cristiana, seguramente en todas las religiones, pues la liturgia es poderosa, los rituales son poderosos. Nuestra liturgia es muy bella, pero no la aprovechamos. Yo creo que no la aprovechamos del todo porque no metemos al pueblo, porque también hemos distinguido en unos que administran el culto y en otros que somos espectadores, y entonces las mujeres somos un poquito menos espectadoras y participantes, pero es porque no nos apropiamos. Eso es nuestro, es la obra del pueblo, es nuestra liturgia, no es de alguien en particular. Y si no salimos más solidarios de una Eucaristía, con ganas de repartir el pan, pues de pronto bonita la misa, pero de eucarístico pues no trascendió porque no nos incorporamos. El ejercicio compasivo de Jesús era: te reivindico y te incorporo o te reconozco como cuerpo. Eso era el final del asunto, ¿no? O sea, no te sano solamente para que estés tú bien, sino para que la comunidad no se pierda de ti. Claro. ¿Sí? De acuerdo. Que vuelvas a participar de la comunión. Que te vuelvas a sentir parte de esos otros cuerpos que mencionabas hace un momento. Que allí creo que también recuperar desde estas miradas que presentabas tú ahorita, recuperar la idea de la iglesia como cuerpo también nos llevaría bastante que pensar, ¿sabes? Como que bastante que asumir, porque parece que cuando hablamos de la iglesia como cuerpo, ese cuerpo no siente, no tiene pasiones, no tiene emoción, no tiene alegría, es un cuerpo, parece un cuerpo de inteligencia artificial, un cuerpo de robot, o sea, más siente un robot que el cuerpo de la iglesia, pero bueno, eso es una cosa, pero escuchándote también pensaba, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la liturgia eucarística, el asunto también del momento de la paz, y he tenido oportunidad de celebrar en distintos contextos, y cómo en distintos contextos la distancia corporal varía, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que yo me he encontrado en mi celebración, ahí en la Javeriana, los domingos, de acercarse, de abrazar a la otra persona, de reconocer que hay alguien conocido que está celebrando, ir hasta allá, oye, la paz contigo, no sé qué, pero también en momentos donde si te dan el dedo meñique es muchísimo, ¿viste? Es como, wow, qué gran abrazo de paz. Pero también reconocer esas maneras de cómo distintas sociedades y distintos contextos, distintas teologías, distintas culturas han venido asumiendo el cuerpo. Y ahora, pensando también, por ejemplo, en los hermanos y hermanas de África, cómo en su teología el cuerpo asumido desde la danza. A mí me pones a bailar y me muero de la pena, yo soy un robot.
o sea, pero no tengo esa fluidez, como que sí, no tengo todavía tan integrada esa movilidad, ¿no? Entonces, ver también cómo otras personas van reconociendo sus cuerpos para también, ¿no? Acoger esas invitaciones que no necesariamente son de palabra o de discurso, sino también de disposiciones corporales, ¿no? No sé cómo lo ves. Pero mira tan importante que es estar consciente de mi cuerpo y del cuerpo de los otros. Hay culturas en Oriente, por ejemplo, nuestras culturas latinoamericanas son más de abrazar, más de Sí, sentir, sí. pero por ejemplo hay culturas orientales donde la mirada, donde no te puedes tocar por un asunto contextual, pero la mirada es muy importante. Y aquí sí me viene la película La escafandra y la mariposa, donde él la enamoró con la mirada, con la manera como la miraba. Una otra película como Intocables, ¿no? Esta francesa, ¿no? Que él no tiene capacidad para moverse, pero mm, este acompañante le dice, no, pues usted tiene capacidad para amar, ¿no? Entonces, cuando las mujeres solamente se les puede ver la mirada, mira, esto me impacta, estas fotos tan bellas que hay donde ellas tienen unos ojos preciosos, donde solamente te puedes expresar con la mirada, donde, imagínate, estar con la mirada, decirle al otro que lo amas solamente mirando. Cuando tú conoces mucho a alguien, solamente lo miras a los ojos, a veces ni siquiera lo tocas, sino lo miras a los ojos y le dices, ¿qué te pasa? Pues, porque le llegas hondamente. Y eso también es erotismo. Que nosotros, a veces como latinos, podemos irrumpir en ciertos contextos y donde la gente no se toca por cultura. Pero si entras consciente, sabes cómo aprovechar ese erotismo y bueno, en una celebración, estos de otro nivel, ¿no? Pero Sabes que intimidad, celebración y erotismo, sinónimos, está todo. son sinónimos. Me parece muy chévere que en esta conversación que hemos tenido contigo, como que hemos puesto todos esos elementos dentro de la reflexión teológica, espiritual, cristiana, si se quiere, o sea, que no están fuera, sino que forman parte. Bueno, primero por un principio básico que creo que ha aparecido y es el asunto de que es que son nuestros cuerpos los que rezan. O sea, no podemos sacar eso, pero nuestros cuerpos son los que rezan, digamos, por decirlo de esa forma, ¿no? Pero también gracias al desarrollo de la teología y de la antropología y bueno, de esta conciencia que hemos venido teniendo. Te iba a decir que justo en estos días estoy compartiendo aquí donde me encuentro con Paula y con Dani, el matrimonio de amigos que se casaron en Málaga, justo cuando estábamos tú y yo en clases de matrimonio, estoy aquí con ellos y me ha sorprendido que se comunican mirándose. O sea, yo me meto como que yo ni me entero que acaba de pasar algo y ya ellos se han dicho mil cosas mirándose. O sea, que sí hay un momento en el que uno, incluso de ese reconocimiento del otro, puede darse cuenta, ¿no? O por ejemplo, cuando dialogo con amigos y amigas que tengo muy dentro del corazón, me puedo dar cuenta, según el tono de voz, si de verdad están bien o están mal, o si llegaron bien o están mal. O sea, creo que también asumir el cuerpo, esta sarx, esta encarnación, no solo me implica a mí desde mi propia vulnerabilidad, sino que también aprendo a leer, como decías tú, el texto que es el otro. Y bueno, tan preocupados deberíamos estar los cristianos por el asunto de la compasión y de la misericordia, pues no solo se hace desde algunas categorías, sino también desde mirar al otro, ¿no? Reconocer su cuerpo, su biografía. No sé, pensaba en eso. Y en ese sentido ya podemos entender más por qué Vinadas dice lo que dice, ¿no? Que el asunto del dolor no es un asunto del intelecto, sino del espíritu. Esa está muy fuerte, esa frase está muy bella. Está muy bella. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, no sé si quieras decir algo más, porque yo me podría quedar 2 horas más hablando contigo, pero bueno, supongo que hay cosas que hacer en la facultad y yo por acá, pero bueno, nada, si quieres decir alguna palabra más, tal vez alguna invitación para quienes nos escuchan, que de pronto están interesados por la teología, por todos estos temas, aunque no necesariamente lo hagan desde una vocación particular o desde la academia,
alguna invitación también a las personas que nos escuchan, ¿sabes? Nos escuchan también muchos hermanos que han encontrado su vocación desde, por ejemplo, el presbiterado, muchísimos hermanos presbíteros que acompañan este espacio, pero también tengo amigas pastoras de otras iglesias no cristianas católicas que escuchan este espacio. Bueno, alguna invitación que quieras hacer tú como mujer, como teóloga, como cristiana, como discípula, como madre, como bueno, con todo lo que te identificas en tu propia esencia. Bueno, algo más que quieras decir. Bueno, no, pues sí, invitarlos a conocer que una posibilidad, no solamente académica, sino de vida, para estudiar los temas que les gusten. Este es uno de tantos temas que nos pueden interesar, pero hay muchísimos. Y podemos conectar con los intereses personales, ¿no? Y creo que la teología, por ser esta ciencia también antropológica, porque si algo tiene la teología es el estudio del ser humano y esta amplitud del ser humano frente a la trascendencia, pues bienvenidos y bienvenidas, como que no se pierdan de esta riqueza, ¿no? Pues, la teología acompaña en términos de cuidado y de vida, que es lo que necesitamos, vida en abundancia para todos. Bueno, creo que la invitación también está hecha con todo lo que hemos venido conversando, que no tengan miedo a incluir el cuerpo, que no tengan miedo a incluir sexualidad, que no tengan miedo a incluir erotismo, no solo en su propia reflexión, sino a la hora de compartir espacios con otros, reconocer esas dinámicas, que no es algo extraño a cada ser humano, forma parte de nuestra propia forma de estar y de habitar los espacios. Así que no tengan miedo. Este simplemente fue un episodio para dar algunas pinceladas para que susciten también mucha curiosidad. Hay muchísimos textos maravillosos que se han trabajado sobre el tema. Hay uno, por ejemplo, sobre Jesús y el tacto, que es precioso. Es un análisis bíblico de todos los momentos en los que Jesús toca a las personas. Bueno, hay mucho material sobre este tema y me parecía importante que tengamos presente esto a la hora de hacer teología en nuestra propia casa, en nuestro propio templo, como decía Ángela hace un momento, que somos nosotros. Ángela, gracias por estar aquí, profe querida, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por esta conversación, por lo que he aprendido, siempre aprendo un montón y bueno, no, que tengas, por supuesto, un muy buen camino también ayudando a otros y a otras a pensar estos temas en todos los espacios en los que te desenvuelves. Oh, muchas gracias a ti. Siempre es un gusto y lo importante es que quedemos entusiasmados para seguir caminando juntos. Seguimos caminando juntos. A todos los que nos han acompañado, gracias por escuchar, por ver, por compartir un nuevo episodio de Teología en Casa. Y por supuesto, te invito a que compartas cualquiera de los otros episodios que tenemos, cualquier otro de los temas. Si tienes algún tema del que quieres que hablemos, puedes dejarlo aquí en los comentarios. Y por supuesto, sigue la búsqueda, sigue encontrándote con el Señor, sigue haciendo de tu propia vida espacio de encuentro y de teología. Y aquí nos vemos en un próximo episodio muy pronto. Hasta luego.